Hola y una cordial bienvenida al primerísimo episodio de Llegar a la Enfermería. Soy Débora Aust y me alegra muchísimo que nos acompañen. Este podcast es presentado por BFAP, el Centro de Asesoría de Berlín para profesionales con título de enfermería extranjero. Les acompañamos en todas las preguntas relacionadas con el reconocimiento y con la llegada al día a día de la enfermería en Berlín. En este primer episodio de estreno abordamos un tema que nos mueve profundamente a todas y todos: la contratación justa como primer paso hacia una vinculación exitosa del personal. Hoy queremos mostrar que una buena integración no empieza en la cama del paciente ni en el primer día de trabajo. Empieza ya con el primer contacto en el extranjero. Ahí es donde debe comenzar. Para ello, hoy les traigo dos perspectivas muy interesantes. Enseguida estará con nosotros Helmut Hussmann, de Caritas Gesundheit Berlin. Él nos dará una visión muy honesta de la práctica de una entidad muy grande. Y en la segunda parte hablaremos con Ann-Kristin Wedekind, directora de la Oficina del Sello de Calidad para la Contratación Justa en la Enfermería en Alemania. Juntos veremos cómo podemos hacer que el camino hacia Berlín sea justo y sostenible para ambas partes. Por supuesto, para las instituciones, pero también para las profesionales y los profesionales. Qué gusto que estén aquí. Empecemos. Hoy estamos en Cáritas y me alegra mucho que Helmut Hussmann, director del Servicio Central de Reclutamiento de Caritas Gesundheit, esté conmigo y que hoy podamos hablar en este podcast sobre la situación de su institución y su reclutamiento. Buenos días, Helmut. Muy buenos días, Débora. Muchas gracias por la invitación. De nada, lo mejor es que te presentes tú mismo. Sí, con gusto. Soy Helmut Hussmann. Tengo 38 años. Trabajo en el sector del reclutamiento desde 2008, así que realmente he acumulado mucha experiencia. Primero en servicios de ingeniería y luego, en un segundo paso, para una rama química muy grande. Y desde 2016 en el entorno social y ahora, desde hace casi exactamente 3 años, de hecho, también en Caritas Salud aquí en Berlín. Muy bien, eso significa que sabes cómo es el panorama y, como institución empleadora de departamentos de enfermería muy diversos, ¿podrías decirnos dónde reside el enfoque o quizás el desafío en el reclutamiento hoy en día? Bueno, cuando empecé hace 3 años, el campo de la enfermería estaba, o está de hecho, muy ajustado en el área de reclutamiento. El mercado laboral, todos lo sabemos, está vacío y es difícil atraer a personas capacitadas y formadas a profesiones que supuestamente tienen mala reputación, lo cual no es cierto en absoluto, porque el 90% de la enfermería son ejemplos positivos, y quizás ese 10% de la enfermería, que tal vez no funciona tan bien, es lo que se publica hacia afuera. Eso hace que la profesión sea poco atractiva para muchos, lo cual no tiene por qué ser así. Y el problema es decir que la enfermería es genial, que es divertido y que también es estupendo ejercer esta profesión. Es una base segura para el futuro, pero es tan poco atractiva para mucha gente que no se interesan por ella. Eso a su vez hace que el mercado laboral esté más vacío para nosotros, y para los profesionales que están allí, como Cáritas, tenemos que ver cómo hacernos atractivos. Ya sea en el interior o en el extranjero, es igualmente difícil para ambos encontrar personas. Exacto. Según nuestra experiencia, sobre todo en la consultoría, vemos que los cuidados de larga duración tienen un desafío mayor que, por ejemplo, las clínicas. Tú estás prácticamente en casa en ambas áreas. ¿Ves alguna diferencia o ves necesidades distintas para reclutar más o menos en una u otra área? ¿Resulta más fácil en alguna? Bueno, puedo establecer comparaciones muy buenas para ambas áreas. Trabajé durante 7 años en el área de cuidados de larga duración. Allí ya se nota una gran diferencia respecto al ámbito hospitalario solo por el estándar de cuidados. Los cuidados de larga duración significan realmente que acompañas a una persona durante un periodo de tiempo prolongado. En muchos países de origen, por ejemplo, los familiares se encargan de los cuidados. Al venir aquí a Alemania, por supuesto es difícil para la persona que llega a adaptarse a este entorno de cuidados de larga duración, porque prácticamente no se está acostumbrado a ello. En el hospital hay mucho trabajo médico, pero también el tema de los cuidados básicos. Eso quizás se puede vender muy bien a través de ese aspecto médico,
y, en consecuencia, conseguir personal mucho más rápido para el área hospitalaria. Y esa es, desde mi perspectiva, la mayor diferencia entre ambas áreas. Esta diferencia, que es evidente, ¿tiene efectos en cómo reclutan y dónde reclutan? Sí, en cualquier caso, por supuesto miramos con mucha claridad, especialmente en el tema del extranjero, donde hay, por así decirlo, países de origen en los que el tema de la enfermería se valore realmente. Hay lugares en el mundo que funcionen de manera similar a aquí en Alemania, donde podamos ver que tienen una comprensión igual de la medicina geriátrica. Y ese es, por supuesto, un mercado objetivo donde decimos que vale la pena reclutar personas allí porque saben en qué se están metiendo. En la enfermería hospitalaria es igual de interesante si decimos que miramos países donde el estándar médico sea alto, donde sabemos exactamente que con la tecnología que tienen en su país de origen, también pueden integrarse muy bien con nosotros en Alemania. ¿Significa eso, a la inversa, que ahora reclutan de países muy específicos para los cuidados de larga duración? Sí, eso es lo que hacemos en cualquier caso. ¿Puedes darnos algunos ejemplos? Por ejemplo, en Turquía existe la posibilidad, si se vive allí, de especializarse en medicina geriátrica. Hay centros para personas mayores que funcionan de manera similar a los de Alemania. Eso significa que prácticamente solo se tiene el traslado a Alemania, porque lo técnico es casi exactamente lo mismo. También hay a veces centros para personas mayores en Tailandia que, de hecho, son visitados muy a menudo por alemanes. Y estos profesionales de enfermería tailandeses que trabajan en esos alojamientos también están muy interesados en venir a Alemania. Como decía, nuestra experiencia también es que muchos profesionales de enfermería tienen entendimientos diferentes. Eso se debe a que la formación es naturalmente diferente comparada con la que tenemos aquí. Pero lo que también ocurre es que a veces tienen, por ejemplo, un título de bachelor y vienen aquí a la atención geriátrica y a los cuidados de larga duración. ¿Cómo gestionan esta diferencia de expectativas? ¿Cómo se aseguran de que durante el reclutamiento también haya una transparencia para que no ocurran tales malentendidos o falsas expectativas que son difíciles de ver en el país de origen? Bueno, de hecho, hay varios caminos que seguimos. El primero, y para mí el más importante, es comunicar abiertamente desde el principio. ¿Cómo funciona nuestro sistema aquí? ¿Cuáles son exactamente tus tareas? ¿Y qué es exactamente lo que te espera? Tenemos, por ejemplo, con el tema de Turquía, entrevistas in situ, es decir, viajamos realmente con una pequeña delegación y realizamos entrevistas allí mismo, y conocemos a la gente en conversaciones uno a uno, y les explicamos exactamente qué significa la enfermería. Les mostramos fotos, les mostramos un poco el sistema, cómo se cuida a la persona, por ejemplo, y cuál es la diferencia entre tu país de origen y nuestro país. Y entonces mucha gente se da cuenta, es un verdadero momento ajá. El segundo camino que tenemos, una vez que nos hemos decidido por una persona, es acompañarla muy de cerca. Estamos en contacto, normalmente cada 2 o 3 semanas, con un mensaje corto por correo, por WhatsApp o también por teléfono, especialmente con los documentos. Y luego, en el tercer paso, que es la entrada al país, dar realmente esa bienvenida. Y no simplemente lanzar a la gente a la planta y decir, aquí tienes, camina, esta es tu unidad de convivencia, que te diviertas. No, eso es realmente trabajo de integración. La persona recibe un buddy que la acompaña y la introduce en el sistema durante las primeras 3 o 4 semanas, y le muestra cómo funciona todo allí. Súper, muy bien. Así que estos son, por así decirlo, sus pasos hacia el éxito para lograr que el personal se quede con ustedes de manera sostenible. Sí. Ustedes tienen muchas áreas, tienen muchos empleados, por lo tanto, tienen también la posibilidad de asignar personas para ello, por así decirlo, o de contratarlas específicamente para realizar las medidas de integración y de reclutamiento. Muchos centros de cuidados de larga duración aquí en Berlín no tienen esa capacidad. Según tu experiencia, ¿qué es lo que uno debería hacer necesariamente si solo se tiene una plantilla pequeña y pocos recursos? ¿Cuáles son las medidas clave que dices que deben hacerse a pesar de todo para que funcione? ¿Y hay consejos para centros más pequeños que digas, vale, si esto no se puede hacer a gran escala, quizás funcione por aquí o por allá?
En ese caso, son simplemente ejemplos prácticos. El primer punto importante es que se debe tener valor. Se debe tener la disposición de ver esto realmente como una tarea central, que el reclutamiento de personal, ya sea nacional o internacional, es una actividad central absoluta que en última instancia mantiene viva a la empresa. Especialmente en el reclutamiento se debe estar dispuesto a fundar un equipo, aunque al principio sea solo una persona para una empresa pequeña. Se debe invertir ese dinero, es dinero bien invertido. Con la mirada puesta en el extranjero, existe por supuesto la posibilidad de buscar apoyo a través de socios externos. Eso es totalmente factible, pero también debe estar vinculado al aspecto financiero y a la disposición de decir, voy a invertir allí. Lo que es importante, por supuesto, si uno se decide por este paso, es pensarlo de manera integral. Uno debería ocuparse desde el principio del tema. ¿Cómo recibirá esto mi plantilla actual? Ese es también un aspecto enorme. Estar un poco sensibilizados sobre el hecho de que ahora viene una persona de otro país, con otras raíces, con otros valores. ¿Cómo puedo acogerla en la práctica sin que se asuste y se vaya para poder mantener a esa persona con nosotros? Y luego, por supuesto, ver cómo llevo a esa persona a través del reconocimiento de títulos. Es decir, cómo la acompaño. ¿Qué escuela utilizo para obtener el reconocimiento? Tengo quizás también posibilidades dentro de mi red de centros o quizás con empresas asociadas para superar este reconocimiento. Esas son opciones que yo comprobaría de antemano. Si se responden con un sí, entonces se puede ir al reclutamiento con la conciencia tranquila. Puntos súper importantes los que mencionas. También es importante saber que existen mecanismos de acompañamiento en Berlín, es decir, proyectos de fomento, como nosotros desde el Centro de Asesoría. Has mencionado el reconocimiento como un punto muy importante, donde existe acompañamiento y apoyo. No obstante, sigue siendo así que, como dices, se necesita valor para seguir este camino. Y quizás, a menudo, surge la sensación de que es un monte Everest el que debo escalar. ¿Y cómo voy a hacerlo? No voy a poder con eso. ¿Cuáles fueron, si haces memoria, los aspectos individuales donde dijiste, vale, aquí me sorprendí, esto no lo hubiera pensado, pero quizás después fue más difícil o más fácil de lo esperado? Es decir, tu experiencia, ajá. Mi momento culminante absoluto, que probablemente me acompañará durante toda mi vida profesional y más allá, es la gran historia de los inicios sobre una profesional iraní. La persona nos escribió. Tuvimos un correo electrónico muy sencillo y así comenzó el contacto. Ella nos hizo llegar los documentos. Dijimos que se veía bastante bien, pero que necesitábamos una resolución de evaluación para el reconocimiento. Entonces, se dijo que era difícil enviar documentos desde Irán a Alemania. Luego logramos arreglarlo a través de 3, 4, 5 rodeos para obtener todos los documentos originales, que luego pudieron traducirse realmente aquí. Y luego se trataba de solicitar aquí la resolución de evaluación. Y entonces no tuvimos la oportunidad de obtener un certificado de buena conducta allí mismo, porque las mujeres en Irán no reciben certificados de buena conducta. Entonces te llamé a ti, o fue mi colega, y tú dijiste, que te envié una declaración jurada propia diciendo que estoy limpia, bla, bla, bla. De hecho, funcionó, y la persona entró en el país en enero de 2024. Fue totalmente genial recibirla aquí realmente. Se quitó el pañuelo, dijo, ahora comienza una nueva vida para mí. Estoy tan agradecida de poder estar aquí ahora. Y superó con éxito el curso de adaptación y ahora, desde hace casi 3/4 de año, es una profesional plenamente reconocida y está súper feliz de estar aquí. Eso te devuelve realmente mucho y cuando la ves por las mañanas salir al trabajo o cuando está entre turnos y charlas un poco con ella, genial, su alemán es realmente casi fluido a estas alturas. Te sonríe y te das cuenta de que has hecho algo bueno. Y eso es lo que también debería dar valor para escalar este Everest, decir que vale la pena. Vale la pena por la persona que viene, vale la pena por la persona que es cuidada en la cama, y vale la pena también, este es ahora un poco el trasfondo para un reclutador, el haberse esforzado de verdad. Maravilloso, exacto. Una historia muy bonita. Me alegra que hayamos podido ser una mini parte de ello.
No todos los caminos funcionan, lo sé. Al final suena siempre súper fácil cuando hablamos de ello. Y luego resulta que conseguimos documentos a través de 3 vías, etc. A menudo es algo que agota bastante la energía, requiere mucho tiempo y a veces está vinculado con un gran potencial de frustración. Tú dices claramente que vale la pena a pesar de todo, y yo coincidiría absolutamente contigo, y diría que, hasta cierto punto, es el único camino. Hay que aprender cómo funciona el proceso. Has mencionado los costos, y ese es siempre un tema recurrente para los centros de cuidados de larga duración, que no están tan bien posicionados. ¿Cuánto cuesta esto o vale la pena al final? Has mencionado estas inversiones previas si estoy dispuesta a asumirlas. Sí, es una cuenta muy sencilla si pienso, ¿cuánto le cuesta una cama vacía a la empresa? Y si comparo eso con lo que pagaría, puramente en teoría por el momento, por traer a la persona al país y formarla aquí, y quizás mantenerla conmigo a medio o largo plazo. Entonces, es una inversión que se amortizará en 1 o 2 años. Entonces, la cama podrá estar siempre ocupada a largo plazo con una persona dependiente, es decir, con alguien que necesita cuidados. Y la persona que trabaja al pie de la cama es la persona que quizás traje del extranjero hace 1 o 2 años. Y eso es algo de lo que uno como empresa debe ser consciente siempre. Es más caro cerrar unidades de convivencia o dejar camas vacías que traer personal del extranjero a corto o largo plazo. Absolutamente cierto, están en el camino correcto. Has comentado o insinuado brevemente tus medidas de integración. ¿Qué instrumentos son realmente importantes en la integración, de los que dices que hay que pensar de antemano? Es decir, eso no se puede pensar cuando la persona ya está aquí y ya está en el proceso de reconocimiento o en la medida de adaptación. ¿Qué cosas concretas recomendarías a un centro de cuidados de larga duración en Berlín y dirías que deben pensar en esto antes? En realidad son pequeñas cosas del día a día. Primero está, por supuesto, el idioma. Hay que ser conscientes de que muchos institutos de idiomas en el extranjero enseñan alemán estándar. Y yo mismo soy berlinés de nacimiento. Y si ahora empezara a hablar con acento berlinés y dijera Ich muss mal schiffen, que quiere decir tengo que ir a mear, la persona me miraría y diría ¿qué quieres con un barco? Que significa Schiff en alemán. Todo el mundo sabe que el ser humano tiene que hacer pipi, que tiene que ir al servicio. Y esas son pequeñas cosas que la empresa debe registrar y decir, vale, si voy a llevar esto a cabo en la práctica, debo ver que sensibilizo a mi plantilla actual para que, al menos al principio, se lo pongan lo más fácil posible a las personas para integrarse en el equipo a través del idioma. El segundo aspecto es que también se debería tener claro que el reconocimiento y la integración cuestan tiempo. Y para ello también hay que estar dispuesto a poner a disposición de la persona, o quizás mejor aún, un equipo de tutoría práctica que acompaña a esta persona también en este reconocimiento. Por si surgieran preguntas sobre los cuidados, o, por ejemplo, ¿qué es la desinfección de las palmas de las manos? ¿Dónde están las diferencias? Esas son, por un lado, dificultades lingüísticas, pero por supuesto también en la aplicación, porque quizás en el país de origen se está acostumbrado a otra cosa. Y el tercer aspecto es, por supuesto, ¿qué pasa si la persona siente nostalgia o extraña su hogar? Tengo a una persona de contacto en la empresa que le ayude a superar ese momento difícil y que también le diga, oye, ven, que esta noche voy contigo a un restaurante o vamos a comer comida de tu país. Siempre se encuentra algo así en Berlín. Esos son los tres aspectos que, desde mi perspectiva, son muy importantes especialmente para el tema del área de larga duración. Sí, hay otro tema que creo que preocupa a todos los centros en Berlín, la vivienda. Es un tema difícil porque la situación de la vivienda no solo es un gran desafío para los profesionales de enfermería del extranjero, sino en general. Ahora sé que ustedes tienen una zona de viviendas que la han puesto a disposición, y eso facilita, por supuesto, el venir aquí cuando ya se sabe que al menos se tiene un comienzo en un hogar. ¿Qué recomendarías, según tu experiencia, si eso no se puede ofrecer? De hecho, esta experiencia no es de hace mucho tiempo. Hace 3 años y medio, cuando nuestra residencia fue saneada y renovada en partes, también tuvimos una pequeña escasez de viviendas. En ese caso, nos dirigimos a un hostal aquí en Berlín que estuvo dispuesto también a poner a disposición una dirección de empadronamiento. Y prácticamente tuvimos el hostal. Eran 14 habitaciones pequeñas con una bonita vista a una zona boscosa.
Lo alquilamos como empresa y dijimos, lo alquilamos por, ¿cuánto fue? Casi un año, y alojamos allí prácticamente a nuestros aprendices indios. Eso funcionó súper bien. El gestor del hostal estaba feliz. Recibió su dinero durante un año de forma regular, mensual. Los profesionales indios estaban súper felices porque, entre comillas, tenían ese lujo tan genial. Y después de ese año, cuando las zonas de vivienda aquí volvieron a quedar libres, se mudaron. Y eso realmente nos ayudó. A largo plazo y de forma temporal es una buena posibilidad, porque un año, esa es la experiencia, es lo que realmente se necesita aquí en Berlín para encontrar una vivienda. Y si uno es inquieto y quizás conoce alguna que otra sociedad de vivienda, o puede preguntar en los alrededores cercanos, entonces ese sería también un buen consejo que se le puede dar a alguien. Intentarlo. Si te entiendo bien, el pragmatismo y la creatividad son, en última instancia, lo que marca la diferencia. Absolutamente. Para superar este proceso que a veces es accidentado y fidelizar al personal de forma sostenible. Ahora, para terminar, una pregunta más. Por supuesto, también hay muchísimas candidaturas espontáneas que probablemente les lleguen, o también empresas de reclutamiento que llaman a la puerta y dicen, tendría aquí de los países X, Y y Z tantos y tantos aprendices o profesionales de enfermería. ¿Cómo gestionan eso y cómo garantizan que a pesar de todo siga siendo justo y transparente para todos? Bueno, tenemos la suerte de tener un equipo que se ocupa exclusivamente de los empleados extranjeros, que también asumen por completo la preselección en un 90 a 95%. Ya tenemos 3 años de experiencia con ello y podemos evaluar muy bien cuál es la probabilidad de que la persona que postula también pueda entrar en el reconocimiento y logre el reconocimiento. Muchos ya han organizado de antemano su propia resolución de evaluación, lo cual nos ayuda como empresa y puede ser una primera señal de que la persona puede encajar. Con esas personas nos sentamos, online, realizamos la primera entrevista y prácticamente tenemos lista la primera preselección con ello. Y a continuación, presentamos de hecho a las personas en los centros. Lo que siempre es importante con la gran cantidad de candidaturas espontáneas es mantener la visión de conjunto. Para ello se necesita un sistema, no basta con Outlook. Para ello se necesita realmente un sistema de gestión, y eso es algo que, a partir de cierto tamaño, uno debería poder y deber permitirse. Vale, eso significa organización, mantener la visión de conjunto. Me parece una palabra clave muy importante lo que dices, pero ¿cómo garantizas que a pesar de todo sea justo? Es decir, que no queden costos previos a cargo del profesional o del aprendiz, de modo que ustedes digan, sí, vale, esto está bien para mí, no tuve que pagar nada, ya se pagó todo antes, yo quizás pago el vuelo, y luego la persona ya está aquí. ¿Cómo garantizan que la persona no caiga en un endeudamiento? Tenemos prácticamente como Cáritas la promesa, que creo que está muy arraigada en la empresa, de que nos centramos en la persona. Nosotros asumimos, de hecho, desde el principio, todos los costos que surjan, ya sea la traducción, ya sea el vuelo, ya sea aquí, de hecho, el primer mes del abono mensual para el billete de transporte público. Eso lo prometemos. Eso también se puede ver en nuestra página de empleo. Eso es también lo que comunicamos siempre en la comunicación externa, en los anuncios que hemos colocado en el extranjero. No habrá costos para ti, y eso lo cumplimos. Sé que también existe el sello para la contratación justa. De hecho, ya hemos flirteado alguna vez con esa idea. Quédense con nosotros. Enseguida explicaremos por qué el sello no es simplemente una etiqueta bonita en la página web. Sobre todo hablaremos de cómo la transparencia puede proteger contra el endeudamiento y de por qué un buen matching es la clave para que las y los profesionales de enfermería no solo vengan a Berlín, sino que también quieran quedarse aquí con gusto y a largo plazo. Súper. ¿Cómo garantizas la seguridad de planificación? Es decir, siempre pasa cuando uno mira la política de personal en los distintos centros que la gente se jubila, la gente decide otra cosa y dice, sí, he ejercido esta profesión, pero hay otros horizontes que quizás quiera explorar. ¿Cómo garantizan tener siempre suficiente personal, por así decirlo?
Sí, bueno, de hecho hay un intercambio muy estrecho entre las distintas direcciones de los centros, normalmente cada 2 o 4 semanas, dependiendo de lo grande que sea el centro, donde también hablamos sobre temas actuales de personal. Planificamos con mucha antelación. Si ahora sabemos, por ejemplo, que para 2027 tenemos tal y tal número de aprendices, ya empezamos ahora en el 26 a realizar las primeras entrevistas. Y lo mismo se aplica también para posibles ampliaciones o para jubilaciones. Así que eso es lo fundamental, llevar una planificación de personal de forma tan continua que prácticamente se pueda decir al día qué necesito en 3 o 4 semanas. Siempre hay cosas imprevistas, sin duda alguna. Eso es también la excepción. Pero a través de un seguimiento así cada 2 o 4 semanas, una planificación es realmente muy factible. Y eso tampoco tarda mucho. Si se ha estandarizado una vez, son 10 o 15 minutos de conversación. Tal y tal persona se va. ¿Qué queremos hacer? ¿Cuáles son las medidas? Luego se acuerda, se dice sí o no, y entonces se empieza a trabajar. Vale, dices ahora 3 o 4 semanas. Sabemos que un proceso para un profesional de enfermería internacional o aprendices dura meses. Eso no coincide en el tiempo, eso no funciona así. ¿Cómo gestionan eso? Bueno, nuestra experiencia dice que necesitamos entre 12 y 18 meses hasta que la persona está realmente aquí ante la puerta. Eso significa, por tanto, que miramos al futuro con mucha antelación. Miramos las jubilaciones, vemos en consecuencia cuántas personas nos van a dejar, añadimos además la tasa de fluctuación normal y luego planificamos con antelación. Así que ya puedo decir ahora que en 2027 cuento con unas 55 a 60 llegadas a día de hoy. Ese es entonces prácticamente el transcurso en el primer semestre del 27 y el segundo semestre del 27 lo discutiremos en las próximas 3 o 4 semanas. Allí serán también unas 30 o 35 personas, para que podamos compensar, por así decirlo, esa salida natural. Eso significa, por tanto, que calculas ese año aproximado, año y medio, de adquisición del idioma en el país de origen, visado, etc. Lo anticipas y dices, vale, realmente debo tener ese margen de tiempo para garantizar la seguridad de la planificación. Bueno, lo bueno es que una vez que se ha empezado con ello, se puede llevar un proceso así de forma continua. Uno siempre sabe, con relativa fiabilidad, que en 12 a 18 meses la persona estará aquí. Significa, por tanto, que si estoy en el sexto mes, puedo reclutar prácticamente ya a las siguientes personas que llegarán en 2 años. Exacto, es un poco como mover un calendario matemático. Exacto, pero significa, por tanto, que un punto real que consideras importante es planificar con antelación y tiempo suficiente. Exacto. Luego, por supuesto, siempre hay altibajos en todo el proceso. ¿Cómo evaluarías para terminar quizás lo que se debe y no se debe hacer para el reclutamiento internacional o el reclutamiento de profesionales de enfermería y aprendices del extranjero? ¿Cuáles son tus principales do's and don'ts que darías como consejo? Muy importante es, en cualquier caso, ser transparente. No se debería intentar vender la vida aquí en Alemania a la gente con expectativas exageradas. Hay que mantenerse muy cercano a la realidad, porque la persona deja su hogar, y eso ya es un paso muy grande. Y si además llega aquí y se decepciona al máximo, eso no es bueno para ninguna de las partes. Esa es, por así decirlo, la mayor declaración que puedo hacer allí. Pero también es importante que una persona no solo esté aquí para trabajar, sino que empieza aquí una nueva vida. Y se debería realmente permitirle con mucha fuerza poder llevar su vida aquí también bien y también muy de acuerdo con su propio interés. Y eso para mí es también muy importante, que no solo se vea la mano de obra, sino que se vea a la persona. Y eso debería tenerse en cuenta en cualquier caso. Lo que no se puede hacer bajo ningún concepto, y eso lo digo una y otra vez, es partir de la base de que la persona viene y empieza a trabajar. Y luego se la deja aquí tranquila, se la lanza casi al agua fría. Eso para mí es un no-go, eso no se puede hacer en absoluto. Eso debería evitarse por todos los medios. Sé que hay empresas que lo hacen. Es terrible. Muchas personas que han vivido eso después están también parcialmente traumatizadas. Y eso no es agradable. Se debería dar realmente la bienvenida a la persona.
Y eso es, creo, lo más grande que se puede hacer. Bellamente dicho. No podría haberlo dicho mejor. Sobre todo, dar la bienvenida significa también, lo has dicho antes, y me gustaría añadirlo aquí también de nuevo, significa también preparar a la plantilla que ya se tiene para ello. Es decir, solo se puede dar la bienvenida a alguien si los que dan la bienvenida también saben cómo se hace, qué trabajo y también qué alivio supone para el equipo cuando reciben nuevos compañeros. Que no es solo trabajo, sino que precisamente también puede ayudar o ayuda a la estructura en el futuro. Muchas gracias. Con mucho gusto. Ha sido un gran placer estar sentada aquí contigo y hablar de este tema, y te deseo que sigas teniendo mucho éxito. Muchas gracias. Ese fue Helmut Husmann, con una visión práctica muy interesante. Me quedó especialmente grabado el punto de que el Everest de la contratación solo puede conquistarse en conjunto. Helmut acaba de mencionarlo. Es importante observar con mucha atención el tema de la justicia y de los estándares. Ahora vamos a profundizar en todo esto. Me alegra mucho poder escuchar directamente a continuación la perspectiva de la instancia evaluadora. Como ya anunciamos, hablaremos con Ann-Christine Wedekind. Ella es la experta cuando se trata del sello de calidad, respaldado por el Estado, para la contratación justa. Ahora veremos qué criterios hay detrás y cómo se puede lograr que la contratación se convierta en una historia de éxito para todas las partes implicadas. Ann-Christine, te dejo a ti la presentación. Me alegra que hoy podamos hablar de este tema. Sí, muchísimas gracias. Mi nombre es Ann-Christine Wedekind. Dirijo la oficina de la Asociación para la Calidad en la Contratación y Colocación de Profesionales de Enfermería del Extranjero, GAPA, en el Kuratorium Deutsche Altershilfe. Y ese es el organismo donde se emite o se concede el sello de calidad. Y sí, exacto, eso ocurre precisamente en el marco de esta asociación de calidad, donde se comprometen diversos reclutadores de personal que tienen el sello de calidad, empleadores, pero también, y esperamos que en el futuro aún más, profesionales de enfermería. Maravilloso. El sello de calidad ya lo conocen muchos, pero probablemente en el extranjero no tantos. Así que probablemente tengamos muchísimos profesionales de enfermería que aún no han oído nada sobre el sello de calidad. ¿Podrías decirnos algunos criterios sobre para qué se ha diseñado el sello de calidad y qué es lo que pretende lograr? Primero, sobre la notoriedad. Precisamente por eso estamos planeando ahora diversas campañas en redes sociales en los países de origen, para que profesionales que han venido ellos mismos a Alemania o que aún están en el proceso y están en los países de origen, expliquen el sello de calidad o presenten qué es lo que les ha aportado, para así también crear simplemente un poco más de notoriedad. Y básicamente los criterios del sello de calidad son la transparencia, la forma escrita y que el riesgo económico no se traslada a los profesionales de enfermería. Exacto, y para hacerlo aún más gráfico, en este principio de transparencia y forma escrita, se trata simplemente de que los profesionales de enfermería tengan contratos en los que se presenten derechos y obligaciones, que puedan leerlo en un idioma que les resulte comprensible. Exacto, y creo que ahí es donde también empieza todo cuando se habla de qué es realmente un reclutamiento justo, que todas las partes implicadas estén al tanto, exacto, de qué es lo que constituye este proceso de reclutamiento, quién se ocupa de qué, que no surjan costos para los profesionales de enfermería. Y ahí se aplica entonces el principio de Employer Pays, que es también otro criterio central del sello de calidad. Exacto. Ahora has dicho que por un lado, los costos son un factor que hace que un reclutamiento sea justo. Has hablado de comunicación y de que todas las partes estén informadas. ¿Quién puede solicitar en absoluto un sello de calidad? Lo pueden solicitar agencias de colocación de personal e instituciones u hospitales que contraten por sí mismos, es decir, que contraten a profesionales del extranjero sin la intervención de una agencia. ¿Y cómo veo yo, si ahora soy un profesional de enfermería de México, por ejemplo? ¿Cómo veo que una agencia de reclutamiento o quizás incluso un empleador de Berlín tiene este sello o lleva este sello? Bueno, se reconoce en cualquier caso por este sello de calidad RAL. Es un formato cuadrado rectangular donde eso está representado y también figura escrito. Los profesionales, pero también los empleadores, pueden informarse en nuestra página web, o páginas web, mejor dicho.
Hay una página web alemana donde miran principalmente los empleadores o los clientes de los reclutadores de personal. Allí figura una lista de qué agencias tienen este sello de calidad. Eso también se puede filtrar por países. Y eso es muy genial, porque en los próximos días se publicará nuestra página web internacional también en español. Eso significa que si ahora soy un profesional de México, puedo ir a esta página web y mirar allí qué agencias de reclutamiento están activas realmente en México y si están premiadas con el sello de calidad. Eso es muy genial. Como nosotros también asesoramos en español como centro de asesoría en Berlín, eso es, por supuesto, maravilloso. Por lo tanto, incluiremos con gusto los enlaces en las notas del episodio para que la información se difunda. Eso me parece estupendo. Ahora hemos hablado sobre criterios que tiene un sello de calidad y hemos mirado un poco quién puede solicitar realmente un sello de calidad. Todo eso suena muy fácil. ¿Es realmente fácil o se necesitan, a pesar de todo, algunos trucos y gags y mucho trabajo por parte de los solicitantes? Bueno, fácil no es en absoluto. Eso es algo que también nos comentan a menudo. Nosotros en la oficina estamos en cualquier caso para asesorar. Es decir, si alguien tiene problemas con la solicitud o tiene de nuevo preguntas sobre la interpretación de estos criterios, entonces, por supuesto, estamos para ayudar con consejos y acciones. Tenemos una ayuda bastante detallada en nuestra página web, donde también se puede mirar qué es lo que tengo que subir realmente como reclutador de personal o institución, qué tengo que escribir en absoluto en mis condiciones generales. Allí el catálogo de criterios es ya bastante detallado y puede, dadas las circunstancias, utilizarse también como guía. Es decir, si ahora, por lo que sea, nunca me he planteado cómo deben ser mis procesos realmente, entonces se puede mirar este catálogo de criterios y tomarlo como una especie de guía. Y lo bueno, diría yo, de este sello de calidad es que no es una mera autodeclaración de sí, yo lo cumplo, sino que eso se comprueba de hecho. Eso lo hace difícil, entre comillas, porque uno tiene que tener preparados ciertos documentos, quizás tiene que adaptar los procesos en consecuencia. Exacto, pero se audita, y eso no lo hacemos nosotros mismos, sino que para ello damos un encargo externo a examinadores que entonces miran estos documentos. Eso significa, por tanto, que si una empresa ha sido certificada, es decir, ha cumplido todos los criterios, o una agencia, entonces eso no es para la eternidad, que yo haya hecho el trabajo una vez, sino que tengo que seguir demostrando regularmente que sigo diseñando los procesos de forma justa y transparente. Exacto, y eso ocurre de dos maneras diferentes. Por un lado, este sello de calidad se emite siempre por 2 años. Eso significa que después de 2 años hay que dejar que se compruebe de nuevo, y en este tiempo intermedio las empresas están obligadas a realizar un autocontrol. Eso suena ahora más complicado de lo que es. Se podría decir simplemente gestión de calidad interna. Eso significa que si la agencia se entera, por ejemplo, de que la Escuela de Idiomas XY en México sí que cobra dinero a los candidatos y la agencia se entera de eso, entonces la agencia tiene que demostrar cómo ha gestionado eso y que los costos de los profesionales de enfermería fueron reembolsados. Así que este tipo de gestión de calidad interna también juega un papel aquí de nuevo. Ese es un buen punto, porque veo, o desde la asesoría vemos a menudo, que los profesionales de enfermería están inseguros sobre hasta qué punto son responsables de pagar los cursos de idiomas, por ejemplo. O también, cuando están en cursos de idiomas en sus países de origen, no pueden ganar dinero al mismo tiempo. Y eso es lo que has mencionado antes con el principio de employer pays, y ahí tendría de nuevo la pregunta. ¿Hasta qué punto pueden los profesionales recurrir directamente y decir, yo sé que tú estás certificado, querido reclutador, sé que no tengo que apañármelas ahora yo mismo con mi sustento, y además pagar el curso de idiomas, y además esto, y además aquello? ¿A dónde se dirigen entonces si notan que algo en el sistema no funciona a pesar de que hay un sello? Bueno, en cualquier caso pueden dirigirse a nosotros, y eso ocurre, de hecho, y entonces estamos obligados a investigar eso y a descubrir qué es lo que realmente ha salido mal allí, y en ese caso una agencia podría cubrirse y decir, no, nosotros lo hemos detallado aquí, y todos los procesos son tal como los indicamos en el examen. Pero de hecho, ya ha ocurrido que, debido a avisos de profesionales de enfermería que luego pudieron demostrarlo en consecuencia, se retiraron sellos de calidad. Eso significa de nuevo que no es algo para la eternidad,
Y ahí dependemos también de la colaboración de los profesionales de enfermería. Y por eso es tan importante para nosotros que se conozca en los países de origen y que allí también se difunda más. Exacto. Súper. ¿Tienes alguna historia de éxito? ¿Puedes decirnos alguna vez donde quizás haya marcado una diferencia el hecho de que una empresa o una agencia estuviera certificada o no? Bueno, yo dividiría eso un poco en dos partes, porque por un lado recibimos comentarios de los reclutadores de personal o centros de enfermería que están certificados de que las personas que contratan tienden a quedarse más tiempo en las empresas que las personas que no fueron contratadas a través de vías con sello de calidad. Eso significa que hemos hecho una encuesta entre los miembros y ha resultado que después de un año todavía el 90% de los profesionales contratados están con el primer empleador y después de 3 años todavía el 75%. Y ese es también realmente el factor de éxito de este sello de calidad, que los procesos están muy bien comprobados y que gracias a que hay tanta transparencia, los profesionales saben en qué se están metiendo. Y eso empieza naturalmente también con que haya un buen emparejamiento. Para volver a eso de nuevo, sí, exacto. Y en el sentido de los profesionales de enfermería, ya había mencionado antes la campaña en redes sociales. Allí los profesionales dicen, bueno, ya hemos tenido campañas en India y en Filipinas que también se lanzaron allí. Y los profesionales dicen allí, por así decirlo, por qué fue importante para ellos elegir una agencia con sello de calidad. Y eso se puede mirar también con gusto en nuestra página web internacional. Allí están todos estos videos también subidos de nuevo, o en nuestro canal de Instagram. Allí también se lanzan estos videos, y en cualquier caso pronto vendrán algunos nuevos. Y creo que todos estos videos representan de nuevo, en cierta medida, estas historias de éxito. ¿Dirías entonces que los profesionales de enfermería que quieran venir a Berlín a los cuidados de larga duración y no sepan exactamente cómo va el camino ahora, cómo se lleva a cabo el proceso, tendrán una ventaja si eligen una empresa certificada o con sello de calidad? Que eso marca una gran diferencia si eligen una empresa que no está certificada. En cualquier caso, solo por el hecho de que hay muchísima información previa también sobre todo el proceso. Tenemos un folleto informativo con el complicado nombre de Migración laboral en la enfermería hacia Alemania, pero para hacerlo algo menos complicado, lo hemos traducido a 10 idiomas diferentes. Eso significa que el mayor número posible de profesionales de enfermería también pueda entender simplemente qué es lo que pone allí y cómo pueden seguir informándose por sí mismos. Y este folleto informativo debe ser puesto a disposición por una agencia con sello de calidad o por la institución a los profesionales antes de que se cierre cualquier contrato de colocación o de trabajo. Y este folleto informativo no pretende en absoluto decir, si has leído esto, entonces todo saldrá bien, sino que allí se dice muy claramente, aquí están los lugares donde puedes seguir informándote. Esto es lo que tienes que saber en cualquier caso si vienes a Alemania. ¿Qué es la reserva médica, por ejemplo? Así que ese tipo de cosas están explicadas allí. Exacto, y ahí es donde ya empieza. Así que el objetivo de este sello de calidad es también que los profesionales puedan tomar decisiones informadas. Eso significa, para ir de nuevo un poco al nivel de la institución, que ciertas informaciones sobre una oferta de trabajo sean visibles. Y si un empleador tiene de hecho una buena gestión de integración laboral, entonces eso también puede indicarse allí. Y la ventaja de ello es simplemente que el profesional puede decidir por sí mismo. A ese empleador sí quiero ir, a ese no, porque ese no tiene quizás ninguna medida para la integración laboral. Así que esa no es una oferta atractiva para mí. Y creo que ahí surge entonces también la diferencia. Y, al mismo tiempo, también las historias de éxito de aquellos que luego se sienten a gusto y luego se quedan con sus primeros empleadores. Exacto. Mencionas un punto importante. Muchos profesionales de enfermería, como todos nosotros también cuando viajamos a algún lugar, tenemos una idea y también expectativas de cómo puede ser trabajar en Berlín en los cuidados de larga duración. Y muchos experimentan lamentablemente decepción porque la idea no coincide con lo que luego ocurre aquí sobre el terreno. Allí vemos diferencias, tanto en el proceso de reconocimiento, es decir, en la idea de cómo va el proceso de reconocimiento, como también muchos profesionales que nos dicen, nos informaron de que vendríamos aquí, por ejemplo, y podríamos empezar a trabajar inmediatamente. O, tenemos un bachelor y ahora vamos a los cuidados de larga duración.
Pero allí no se nos dijo, habríamos preferido acabar en una clínica, por ejemplo. Así que son muchísimas expectativas las que juegan un papel allí. ¿En qué medida dirías que estos desafíos de las expectativas pueden minimizarse, aunque no eliminarse ni evitarse, a través del sello de calidad? Creo que eso nunca se podrá solucionar del todo. Quiero decir, cualquiera que haya vivido alguna vez un invierno largo en Berlín, ya sea de Alemania o de donde sea, sabe que eso es realmente duro. Y eso tampoco se puede solucionar a través de un folleto informativo. Pero donde el sello de calidad ayuda de hecho es en los puntos donde la información transparente ayuda a poder imaginárselo mejor. Y por ejemplo, a las instituciones u hospitales les aconsejamos siempre: miren qué trasfondo o qué formación tienen las personas y que logren simplemente un buen emparejamiento. Es decir, que alguien que quizás ya tenga 5 años de experiencia en una clínica infantil o algo así, que esa persona no sea destinada luego a la geriatría. Y ahí es donde empieza a menudo también un tema de las expectativas. ¿Qué es lo que se espera realmente de la gente? ¿Cómo puedo integrarme bien yo como profesional que llega a Alemania con un alemán B2? Exacto, eso quizás sobre ello. Entonces, acabas de decir que es importante que las empresas o las instituciones empleadoras comuniquen de forma transparente qué mecanismos y procesos tienen para la integración, para la incorporación al trabajo, para el onboarding, para el periodo de formación, etc. Pero también, ¿qué departamentos tienen? ¿Es cuidados de larga duración o qué es lo que se hace? Porque en el mundo de fuera, la enfermería no es siempre igual a enfermería. No todos hablamos siempre de lo mismo. Así que son criterios que dicen que es importante que se comuniquen de forma transparente. ¿En qué medida afecta eso también a las agencias de reclutamiento? Ellas no tienen una gestión de integración porque no contratan a la gente directamente, sino porque la colocan. ¿En qué medida ayuda ahí el sello? Bueno, los reclutadores de personal colocan algo y por lo general son contratos de trabajo entre un empleador en Alemania y un profesional de enfermería interesado en los países de origen. Y en consecuencia, yo diría que también pueden tener un ojo puesto, o lo tienen en general, en lo que el empleador ofrece realmente. Allí se diferencia, diría yo, también una buena agencia de una no tan buena, en que simplemente pueden fijarse en con qué clientes colaboran quizás también. Y si este cliente, es decir, el empleador en Alemania, tiene un buen concepto de gestión de integración laboral, entonces eso inicia también, en cierta medida, esa permanencia a largo plazo. Y ahí también les corresponde una responsabilidad a los reclutadores de personal. Fijarse en no colocar en relaciones laborales donde se acuerden cláusulas de permanencia y de reembolso que estén fuera de toda lógica. También oímos eso de nuevo lamentablemente, que todavía existe, que los profesionales quedan ligados de algún modo por 3 años, y si se van antes, tienen que devolver una suma súper alta. Y eso, por supuesto, no es conforme al sello de calidad. Y eso se aborda entonces también en consecuencia a través de los criterios del sello de calidad, que los reclutadores de personal y las instituciones se fijen en que eso no ocurra. Eso significa, por tanto, que los reclutadores de personal, cuando están certificados, son responsables no solo de garantizar la comunicación hacia los profesionales de enfermería en el extranjero, sino también la comunicación hacia la institución empleadora, que comuniquen más adelante a las personas los servicios de atención o servicios de integración que realiza la institución empleadora. ¿Entiendo eso correctamente? Es decir, que son casi un eslabón de unión para que la información fluya directamente cuando están colocados como elemento intermedio. ¿Y el sello de calidad también cubre eso? Es decir, eso se les exige a las empresas de reclutamiento. ¿Es eso correcto? Sí, exactamente. Las empresas de reclutamiento no son entonces responsables, naturalmente, de si lo que hace el empleador en Alemania es bueno o malo. Pero algunos reclutadores de personal también tienen en su oferta de servicios que quizás acompañan todavía al empleador los primeros meses y supervisan precisamente esos temas, es decir, la gestión de integración laboral. Hay instituciones que lo hacen también completamente ellas mismas y están bien posicionadas, pero eso es a veces también un servicio de los reclutadores de personal. Pero en caso de que no lo sea, el estándar mínimo que se establece a través del sello de calidad es que haya informaciones transparentes al respecto y que así el profesional de enfermería pueda tomar una decisión informada. Nuestra experiencia es realmente que hay muchísimas empresas de reclutamiento o agencias de contratación que están certificadas,
porque ven en ello también una ventaja para elevar la calidad, absolutamente. Pero conozco muy pocas instituciones empleadoras que se dejen certificar directamente. Has dicho antes que eso se puede hacer, que uno puede certificarse. ¿Por qué la cifra es tan diferente, por así decirlo? Eso se debe a que, muy a menudo, las instituciones no tienen en absoluto la capacidad de construir ellas mismas una estrategia de reclutamiento y luego llevarla a cabo también. Por eso, a menudo recurren al servicio de reclutadores de personal, lo cual tampoco es nada malo, pero entonces todos estos procesos que se premian con el sello de calidad ocurren en el reclutador de personal y no directamente en el empleador. Y esa es la única razón por la que la cifra se diferencia allí tanto. Básicamente, cada institución puede contratar también por sí misma, pero como he dicho, debido a que es realmente un proceso complicado y también un proceso largo, a menudo recurren al sector de los reclutadores de personal. ¿Qué le aconsejarías a una institución de cuidados de larga duración de Berlín si dice, yo quiero de todos modos ponerme en marcha, estar certificado para poder realizar una contratación justa y buena? ¿Cuáles serían los puntos más importantes que pondrías en la cesta como consejo? Yo aconsejaría en cualquier caso reflexionar sobre qué departamentos de esta institución de cuidados de larga duración deben estar todos involucrados. Es decir, que no solo el departamento de compras, sino también el departamento de personal y el equipo de gestión de integración estén allí involucrados. Porque en cuanto un departamento se pone en marcha e intenta algo y los demás no saben nada de ello, ese es realmente, a menudo, el punto donde entonces empieza a ser crítico y una mano no sabe lo que hace la otra. Y por eso es recomendable llevarse a todo el equipo, también al equipo actual, explicar por qué se quiere seguir este camino como institución y qué significa eso luego para una institución así. Exacto. Y luego es importante mirar, ¿cómo se configuran estos procesos? ¿Existen los contratos? ¿Qué regulan estos contratos? Y en mi opinión, también es siempre súper importante que un empleador entre en contacto con los profesionales extranjeros muy pronto, para establecer así un vínculo emocional. Porque si aprendo alemán, y el alemán no es realmente un idioma fácil, y asumo este camino tan complicado, entonces creo, o al menos así me lo imagino yo, quiero saber para quién lo hago, quién será mi empleador luego en Berlín. Y si este se deja ver a intervalos regulares a través de videollamadas o algo así, creo que eso es ya un muy buen consejo que se puede dar a las instituciones. Y eso da igual, de hecho, si trabajan con una agencia de colocación o si reclutan ellos mismos. Porque cuando las instituciones ven a los reclutadores como socios en lugar de como prestadores de servicios, también entonces creo que ya se ha cambiado un chip que trae consigo una comprensión diferente de todo este proceso de reclutamiento. A saber, que el empleador también tiene una responsabilidad. Da igual si ahora lo externaliza a reclutadores de personal o si lo gestiona él mismo. Absolutamente. Es decir, la humanidad debe mantenerse, y me parece un aspecto muy importante el que has dicho, que también todo el equipo del empleador debe ser tenido en cuenta cuando uno se pone en marcha en este camino. Las medidas de integración también las has mencionado. También has dicho que para una vinculación sostenible del personal especializado es importante que existan medidas, y si éstas no existen, que se desarrollen, idealmente antes y no durante el proceso. Absolutamente cierto. Pero lo que veo, naturalmente, es que son muchísimos puntos. Tenemos instituciones de cuidados de larga duración que no son tan gigantescas, son más bien pequeñas y tienen que mirar naturalmente. ¿Tengo los recursos para un proceso así? ¿Existen estructuras de apoyo de su parte o de otro tipo que ayudarían ahora a una institución a ponerse en marcha o la acompañarían durante este camino? Bueno, estructuras de apoyo para construir un proceso de reclutamiento así, diría que no directamente. Lo que sí ofrecemos es prácticamente este catálogo de requisitos que da prácticamente la definición de lo que significa para nosotros el reclutamiento ético y cómo se establecen procesos justos y demás. Así que ya me ha pasado a menudo que empresas, es decir, centros de enfermería, contratan entonces a consultores de empresas que les ayudan a establecer luego también estos procesos. Eso no lo podemos ofrecer nosotros en este punto, pero damos prácticamente las directivas de en qué dirección puede ir esto. Y exacto, nosotros solo podemos ver con buenos ojos que una institución se ponga en marcha, pero uno tiene que ser también consciente de que eso no es del todo sencillo y que debe estar bien pensado.
Absolutamente. Bueno, también hay proyectos de fomento en todo el país que apoyan las medidas de integración en instituciones, en centros de larga duración, pero también en otros. Lo cual es sin duda una cosa muy importante. Tienes toda la razón. No es un sprint todo este asunto, sino más bien un maratón el que se corre aquí. Pero si te entiendo correctamente, y cuando veo los criterios, entonces es algo sostenible. Es decir, no es algo que hago simplemente para dejarlo luego en algún lugar, en un cajón, en un armario, y decir, vale, ya lo he hecho, sino que debería ayudar realmente a todo el proceso y a toda la empresa, ya sean los reclutados internacionales profesionales de enfermería o aprendices que vienen de otros países, o quizás también profesionales de enfermería europeos o locales. Por eso creo que es estupendo que tengan este tipo de lista de verificación con la que me puedo ir guiando un poco. Pero veo la necesidad de asesoría, estructuras que deben ser paralelas. Hay herramientas digitales, he oído. Una caja de herramientas que también está allí, con ustedes. ¿Puedes decir quizás 2 o 3 palabras sobre en qué medida podría ayudar esta? Bueno, existe la caja de herramientas de cultura de bienvenida e integración. Esta tiene 15 áreas de requisitos en las que las empresas comparten prácticamente ejemplos de mejores prácticas sobre cómo han abordado determinados temas en la empresa y cómo los han implementado. Y estas 15 áreas de requisitos se extienden de hecho desde todo este proceso de reclutamiento, desde el primer paso en el que una institución dice, bueno, vamos a hacer esto ahora, hasta lo que ocurre realmente cuando alguien quiere dimitir, o a qué se debe que un profesional de enfermería que ha asumido este largo camino quiera dimitir. Allí se trata de cómo se gestiona la nostalgia, cómo se pueden quizás también detallar formaciones continuas o posibilidades de desarrollo. Así que esos son este tipo de temas que están allí representados. Exacto, eso no es, me imprimo esto y ya lo tengo, sino que uno tiene que reflexionar realmente también sobre cómo puede implementar eso en su propia empresa. Y esta caja de herramientas da precisamente ayudas en el sentido de consejos y trucos y ejemplos de mejores prácticas sobre cómo se puede abordar bien eso, y cómo lo han hecho otros quizás también. Así que más tipo directrices con las que me puedo ir guiando y encontrar información sobre ciertos temas. Maravilloso. Anne-Christine, muchísimas gracias por toda tu información. He aprendido muchísimo hoy. Me alegra que tengamos un sello de calidad y también me alegra que cada vez más instituciones de Berlín se pongan en marcha en este área. Y me gustaría agradecerte de corazón que hayas compartido hoy tu información con nosotros. Muchísimas gracias. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, nuestro primer episodio de Llegar a la Enfermería. Espero que hayan podido llevarse tanta inspiración y conocimiento especializado como yo. Hoy he aprendido mucho. Por supuesto, muchísimas gracias a mis invitados, Helmut Husmann y Anne-Christine Wedekind, por sus palabras tan abiertas. Ha sido un placer escucharles. Si les ha gustado este episodio, háganos y háganse también un pequeño favor. Suscríbanse ahora mismo a este podcast en su aplicación. ¿Por qué? Porque ya estamos planificando el episodio 2. Llegará en otoño. Si activan la campanita de suscripción, el nuevo episodio llegará puntualmente a sus teléfonos el día de su publicación. Y no se perderán nada. También les invitamos a mirar las notas del episodio. Allí encontrarán los enlaces a BFAP y al sello de calidad, así como a otros puntos que hoy hemos escuchado y tratado. Por supuesto, estaremos encantadas y encantados de seguir acompañándoles en su llegada. Hasta la próxima vez en otoño. Manténganse motivados. Y todo lo mejor para su día a día en la enfermería en Berlín. Se lo deseo de todo corazón. Su Débora.